Gracias. Bien, pues hermanos, los saludo con cariño. Y me gustaría partir este mensaje con lo que deseo que cada uno nos llevemos hoy en día del análisis de esta escritura. Quiero que luego de analizar esto, usted se sienta animado a predicar el Evangelio de la Cruz, que nos veamos confrontados a no estar ociosos en la palabra, que recordemos que Dios nos capacita en todo, y que es Él el que hace la obra en cada uno de los que llama. Asimismo, quiero que cuando terminemos, usted se sienta animado a participar de lo que vamos a hacer como iglesia. No solo de manera individual, que la palabra nos confrontará a eso, sino también como cuerpo. Y que asimismo piense y medite si es que usted sabe expresar el Evangelio al que ha sido llamado. Bien, pues, partiendo con eso, que es lo que quiero llegar, quiero hacer una pequeña introducción respecto a lo que vivían nuestros hermanos en Corinto. Corinto no era una situación muy distinta a la que vivimos nosotros. Hablamos de una ciudad-puerto dominado por el Imperio Romano. Habían sinagogas allí, y por el contraste estaba el templo de Afrodita, con cerca de 800 sacerdotisas que prácticamente estaban dedicadas a la prostitución. Era bien visto eso. Se encontraban con un lugar lleno de comercio, acostumbrado a lo que son las estafas, incesto, idolatría. Hoy en día, socialmente, rechazamos muchas de esas cosas. Pero también, hoy en día nos enfrentamos a otras cosas. Por ejemplo, al aborto, a no obedecer a nuestros gobernantes, a encarar a nuestros padres, a relaciones prematrimoniales, entre otras cosas que son cosas socialmente hoy día sí aceptadas. A lo que voy, hermanos, es que conversión ayer y conversión hoy día sigue siendo sinónimo de ir en contra del mundo. En los versículos 18 al 21, que son los primeros que quiero expresar, Pablo habla de la simplicidad del Evangelio, de la cruz, el poder que tiene, y cómo esto supera a la sabiduría humana de ese momento y de hoy en día. Parte expresando que los que oyen el Evangelio y no creen, pasan a ser condenación, pero para los que creen es poder de Dios para salvación, como dicen en otras partes del texto. Y esta cruz es nombrada como recordatorio de nuestra muerte continua al pecado. Hermanos, vemos cómo los adelantos de la ciencia, si bien tienen muchos beneficios, por ejemplo, hoy en día estamos hablando por Zoom, a través de internet, plataformas, aplicaciones, electricidad, todos descubrimientos que se han ido haciendo a través de mucho tiempo, pero siempre han habido, digámoslo así, contraindicaciones ante los adelantos y la inteligencia del hombre. Vemos que seguimos descubriendo y por otro lado teniendo problemas. Al parecer la sabiduría del hombre está limitada y no puede ser perfecta. Vemos que hoy en día se nos derriten glaciares, hoy en día tenemos hambre mundial, tenemos problemas de respiración en muchos lados, estrés por la manera en que vivimos. Entonces, el hombre no ha alcanzado y no va a alcanzar una utopía porque la sabiduría del hombre está entenebrecida, no está completa ante la sabiduría de Dios. Siempre parece que tendremos un freno. Por eso allí dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pero en el versículo 21 nos muestra que Dios, en su designio eterno, ha decidido esto. Dios ha mostrado que al hombre que es imposible alcanzarlo si es que él mismo no se revela. Quiero aquí tocar casos de la Biblia que me llegan muy potentemente. El caso de Daniel. El caso de Daniel estaba en Babilonia, que era un imperio que había recogido de todos los pueblos lo mejor. Entonces también se encontraba en una situación multicultural con hechiceros, astrónomos, astrólogos, alquimistas. Es decir, era un centro potente de conocimiento. Y aún así, Dios les proveyó la sabiduría y fueron encontrados 10 veces más sabios que todos los que existían en ese reino. Por otro lado, en el mismo relato con el rey Nabucodonosor, hombre también que tenía acceso a mucho conocimiento, fue humillado hasta tener conciencia de bestia. Entonces, Dios es el que da y Dios es el que quita, y en cuanto a sabiduría, la sabiduría de Dios es mucho mayor que la de los hombres. Por último, quiero relatar a Pedro. Pedro era un hombre común cuando Jesús lo llamó. Y al estar con él y caminar con él en sus días de que cuando Jesús ya había sido ascendido a los cielos, fue encontrado sabio entre los concilios de los judíos que lo criticaban a él, junto con Juan, y no podían creer cómo era que este hombre hablaba. Hermanos, Dios en su designio eterno decretó que el hombre no le conocería por sabiduría humana. Y eso ha sido establecido desde antes hasta hoy en día. Entrando en los versículos 22 al 25, habla ya más de la situación que existía en ese tiempo y con la que se llevaban los corintios. Vemos un reflejo muy claro aquí. El versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hermanos, quiero recordar que la cruz de Cristo fue la muerte más humillante que se pudo tener en ese tiempo. Y para los judíos, que esperaban un rey, un Mesías, un Salvador en criterios de grandeza, era imposible concebir que ese Salvador muriese en una cruz. Era humillante, denigrante. Y por eso es tropezadero para ellos. Los judíos pidieron a Jesús señal de que él fuera el Cristo, aún viendo todos los milagros que él iba haciendo, le pidieron directamente que él hiciera una señal. Y Cristo, en su sabiduría, les dijo que no iban a tener otra señal sino la que el profeta Jonás. A ver, ¿cuál fue la señal del profeta Jonás? Recordemos que Jonás fue tragado por un pez. Estuvo allí 3 días en el pez y luego fue expulsado. Bueno, así el Hijo del Hombre estuvo muerto 3 días y fue resucitado en el tercer día. Esa es la, la señal que Jesús le dice que iban a tener. Ahora, esta es la mayor señal que se puede tener sobre el Evangelio. No existe mayor señal que la resurrección de Jesucristo como Salvador. Y los judíos seguían pidiendo señales. Los griegos, por otro lado, un pueblo especializado en la filosofía,
que tiene mucho que ver con la sabiduría. Filosofía, por un lado, es el término filos, y por el otro, sofía, que es sabio. Entonces, amor a lo sabio, también puede ser entendido como sabiduría, tenían sus propios pensamientos que los hacían chocar con el Evangelio de la cruz. A ver, los griegos tenían un pensamiento, por un lado, que decía que este cuerpo incorruptible al morir pasaba a una mejor etapa. Entonces, ¿cómo, cómo es posible esto de que Cristo vuelva a un cuerpo, resucite a este cuerpo? Entonces, para ellos era inconcebible esa resurrección. Asimismo, era inconcebible pensar que Dios no hubiese ideado un mejor plan que enviar a su Hijo. O sea, ¿qué Dios hace eso? ¿Qué Dios envía a su Hijo a sufrir? A ver, estas preguntas y estos raciocinios no son distintos ayer y hoy. Yo me he enfrentado al expresar el Evangelio a mis cercanos con estas mismas preguntas. La mamá de Simón, mi amigo, eh, no logra aún concebir que el mismo Dios haga sufrir a su hijo, ella entendiendo que ella nunca daría ese dolor a su propio hijo. Hermanos, esto es un claro reflejo de cuando la sabiduría humana choca con la sabiduría divina. Eso en el verso 23 se ve claramente. Predicamos al Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Dice más para los llamados. Quiero detenerme un poco en esa palabra llamados, del griego ekloge, que es utilizada bellamente a través de toda la Biblia. Dios llama a Abraham. Dios llama a Pablo. Dios llama a su pueblo. Es un término utilizado siempre por Dios, de llamamiento, de que Él es el que despierta en nosotros el buscarlos. Este Evangelio de la cruz, ayer y hoy, tiene problemas para el mundo. Pero cuando vemos el envío o la venida de Cristo a los ojos del plan eterno de Dios y de su integridad a través de toda la escritura que nos muestra, vemos una coherencia, una necesidad, una perfección en el carácter divino. Vemos que esto no trastoca su santidad, ni su amor, ni su justicia, sino que es lo que era exactamente necesario para salvar al hombre, para salvar a su pueblo en especial. Todo actuar de Dios viene de su sabiduría, y esto supera toda actuar o maquinación humana. Hermanos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No es que en Dios haya insensatez. Aquí está jugando una forma literaria, pero es para darnos a entender que es insuperable. No se puede de ninguna manera llegar a superar a Dios en nuestra manera lógica de pensar, sino a través de Cristo mismo. Quiero mostrar que, si bien la sabiduría de Dios supera la sabiduría humana, es Él el que llama, y esto no tiene que ver con la inteligencia del hombre, en ningún momento. Hay tres hitos, o personas, mejor dicho, que me gustaría nombrar. Por un lado, dos personas muy inteligentes que encontraron a Dios y son famosos. Por un lado tenemos a Louis Pasteur,
científico, matemático, biólogo, que declaró y conoció seguir a Dios, seguir a Cristo y estar en su fe. Hoy en día Francis Collins. Francis Collins es el padre del genoma humano, premio Nobel, y él es un cristiano ortodoxo. Ellos son hombres muy inteligentes que han sido llamados por el Señor, que no tiene que ver con su inteligencia. Por otro lado, recuerdo un testimonio de Julián. ¿Quién es Julián? Julián de Medellín, Colombia, un pandillero que cobraba a favor de las pandillas y que en la cárcel exclamó un grito diciendo: Jesús, si en verdad existes, ven y rescátame ya. Y bueno, Dios envió a un hermano a predicarle el evangelio y él bueno, salió de la cárcel. Bueno, esa historia fue retratada, yo la escuché directamente, pero fue retratada en una canción que se llama El Ruso, de Santiago Benavides, si alguno de ustedes la desea escuchar. Es una historia de conversión, de un hombre simple, de un hombre sin letras, sin estudios, pero que la locura del Evangelio, el Evangelio de la cruz, llegó a él y transformó su vida. Hermanos, con esto yo quiero que entendamos que el Evangelio llega a quien sea cual sea su nivel de educación, inteligencia. Y de esto mismo habla en los próximos versículos, del 26 al 29. Vemos aquí que durante 3 versículos enfoca en que los hermanos de Corinto, muchos eran, o mejor dicho, para citar textualmente, que muchos no son sabios, muchos no son poderosos y muchos no son nobles. Dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A ver, este no es un actuar de solo este lugar de Dios. Es como Él va demostrando su poder a través de toda la Biblia. Vemos grandes casos a través de toda la Biblia de la manifestación de su gloria al mostrar al hombre lo poco y lo humilde que debe ser. Dios con nada puede hacerlo todo. Ahora lo maravilloso, hermanos, es que en su voluntad nosotros podamos participar de esto. El mismo apóstol Pablo dice: por cuanto soy débil, soy fuerte. En otros pasajes de la Biblia vemos a Dios ganando batallas con el mínimo de ejército contra una gran multitud. Entonces, siempre ha estado en el corazón de Dios que el hombre esté humillado ante Él, y que en esa humillación Él nos permite participar de las grandes cosas que Él hace. Por eso Pablo mismo dice que Él se presentó como si no supiera nada, salvo predicar el Evangelio. Eso lo dice en unos versículos más adelante, después del 31. Es decir, hermanos, esta parte es un tirón de oreja para todos. No podemos escudarnos en que no sabemos predicar el Evangelio, en que no tenemos claras nuestras ideas, en que no es el momento o que nos falta estudio. Nosotros es nuestro deber que con lo que hemos recibido del Evangelio, lo básico que se puede encontrar en, por ejemplo, 1 Corintios 15, que es que Cristo, el Hijo de Dios, vino y murió por nosotros, por nuestros pecados,
estuvo muerto, resucitó al tercer día y reina con Dios y volverá. Hermanos, si nosotros no sabemos eso básico, es un tirón de orejas. Lo que Pablo aquí escribe, también para nosotros. No tiene que ver con cursos, no tiene que ver con tanto estudio, tiene que ver con lo que Dios nos ha entregado y lo que está en su palabra. Ya sea que vayamos a hablar ante un gigante, haciendo referencia a los espías que fueron a ver la tierra prometida, que es un médico, presidente del colegio médico, decanos, filósofos, o asimismo que vayamos a hablar con gente sencilla, a veces analfabeta, el Evangelio de la cruz es el mismo. Es la palabra del Señor la que llama. No son nuestras muchas palabras ni nuestra ciencia humana. Es el poder de Dios el que llama. Como dije, no quiero que esto se malinterprete. No quiero irme al otro extremo, de que no necesitamos ni ordenar nuestras ideas, ni cursos, ni ser capacitados. A ver, esto sería un error garrafal. Dios nos llama a que ordenemos nuestras ideas, que nos preparemos, a fin de que seáis preparados en toda buena obra, de que presenten vuestra buena defensa de la fe. Eso sería un error garrafal si yo dijera que eso no es necesario. Pero lo que apunto y rescato de estos textos es que nosotros tenemos que tener el conocimiento básico de lo que hemos creído para expresarlo a todo el que necesita escucharlo. Hermanos, yendo ya hacia los versículos 30 y 31, aquí vemos cómo hay un cierre hermoso de la idea que se ha presentado. A ver, hemos visto en los primeros versículos de la simplicidad del Evangelio de la cruz y que este triunfa sobre la sabiduría humana. También habla de cómo estaban situados los corintios predicando a los judíos y predicando a los gentiles, en qué situación estaban. Y también Pablo les remarca que ellos, siendo no grandes personas en cuanto a la educación, están con el poder de Dios para predicar el Evangelio. Son situaciones que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros estamos inmersos en una sociedad que dice no necesitar a Dios. Nosotros estamos inmersos ante también una sociedad que demanda señales. Vemos que muchas personas piden señales, pero la señal no garantiza el seguir a Cristo. Y asimismo estamos llamados a predicar y enfrentarnos a estos gigantes. En el versículo 30 termina diciendo que nosotros estamos en Cristo Jesús. Quiero detenerme un minuto aquí, porque esta frase es utilizada mucho en el Nuevo Testamento. Y voy a nombrar varios versículos para que puedan tener atención y rescaten en qué parte lo dice, para que vean todas las características que tenemos en Cristo Jesús. En Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez en Romanos 6 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En 1 Corintios dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. De nuevo en 1 Corintios dice, de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En 1 Corintios sigue diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 2 Corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Finalmente, en Gálatas 3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y asimismo en Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta frase, en Cristo Jesús, es un centro de los cristianos, de cómo debemos vivir y cómo podemos predicar este evangelio. Más vosotros, dice en 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, hablando de él, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y aquí menciona 4 cosas con las que vamos a terminar. Dice que nos ha sido hecho sabiduría, que es lo que menciona muchas veces en este pasaje. Ahora, yo quiero presentarle un pensamiento de mis devocionales. Jesús es el Logos. En el principio era el verbo, el Logos. Ahora, Logos, ¿cuál es su traducción? Palabra. Logos significa palabra. ¿Y para qué utilizamos nosotros la palabra o las palabras? Para comunicarnos. Jesús es la palabra, es el medio de comunicación nuestro con Dios Padre. Y al comunicarnos con Dios Padre, podemos entrar en lo que es su sabiduría, aquella sabiduría que es sobre la sabiduría de los hombres. Por eso, para mí tiene mucho sentido que diga, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Luego habla de justificación. ¿Por qué dice que somos en Dios, en Cristo, justificación? Porque en Él nosotros somos encontrados inocentes. Después dice santificación. Porque caminando y viviéndonos con Cristo, avanzamos en esta santidad. Es decir, en Él vamos siendo santificados. Y por último, redención, dado que en Él nosotros somos libres de la cautividad del pecado. Todo esto pasa porque todo es en Él, por Él y para Él. Termina diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, vuelvo a iniciar con las conclusiones. Yo deseo que con esto que hemos leído de su palabra, usted se sienta animado a predicar la cruz de Cristo. Se sienta motivado a no estar ocioso en su palabra, en su predicación. Yo sé que todos ustedes son personas esforzadas en sus trabajos, pero en el área espiritual es otro el tema. Los invito a que participemos de manera individual en la predicación, pero también como cuerpo. Recuerden que su palabra dice que alumbramos de uno, pero cuando estamos juntos y trabajamos juntos, alumbramos de mayor manera al mundo que necesita su luz. Los desafío, hermanos, a que en ningún momento tengamos la excusa de que no es el momento adecuado. Me falta experiencia. No tengo mis ideas ordenadas. No sé cómo hacerlo. Que eso ya no sea en ningún caso una excusa para predicar la cruz de Cristo. Y si es que llegaran a tener esas dudas, que no saben cómo expresarlo, yo le invito hoy mismo que usted ordene sus ideas. Usted piense en lo que ha creído, cuáles son
las cosas básicas del Evangelio. ¿Qué es esto del Evangelio de la cruz? Que le digo como consejo, está en 1 Corintios 15. Si quiere leerlo, 1 Corintios 15 tiene un resumen excelente de lo que ha sido predicado. Hermanos, con mucho cariño expreso esto. Creo que hemos estado muy serenos, hablo en general, y me incluyo a mí, en la predicación del Evangelio, en expresar qué es lo que ha hecho Él por nosotros. Y esto es un despertar, un ánimo, y a recordar que ese llamado no depende de nosotros, sino del Señor, y nos deja participar en su palabra. Eso, los invito a orar. Dios y Padre, gracias por tu palabra, porque tú, en tu multiforme gracia, en tu sabiduría, nos llamas y nos capacitas, y asimismo nos despiertas cuando estamos cansados o sin actuar. Gracias porque nos muestras que todo depende de ti, y asimismo, estando en ti, Señor, somos capacitados para muchísimas cosas. Ayúdanos a enamorarnos de esto, a vivir en Cristo Jesús y así caminar con la alegría que tú nos quieres dar. Tu bendición esté sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén.